Mi nombre es Elena, tengo 32 años y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado después de que mi ex esposo me abandonara por una mujer millonaria. David y yo estuvimos casados durante 8 años. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba administración de empresas mientras trabajaba medio tiempo en un restaurante familiar para pagar mis estudios. Él estudiaba ingeniería y venía de una familia acomodada, aunque no rica. Siempre fui ambiciosa y tenía grandes sueños. Incluso mientras trabajaba en el restaurante, invertía parte de mi salario en el mercado de valores y estudiaba sobre inversiones en mi tiempo libre. David solía burlarse de mis pequeñas inversiones, diciendo que era una pérdida de tiempo y que debería concentrarme en conseguir un trabajo estable. Elena, ¿por qué sigues perdiendo el tiempo con esas inversiones? Apenas ganas lo suficiente en ese restaurante, me decía constantemente. Pero yo tenía un plan. Cada mes, apartaba una parte de mis ganancias y las invertía sabiamente. David nunca se interesó realmente en mis finanzas personales, estaba demasiado ocupado construyendo su propia carrera como ingeniero. Todo cambió hace 2 años cuando conoció a Isabella Montero en una conferencia de negocios. Isabella era la heredera de una importante familia de inversionistas, y según los rumores, su fortuna familiar superaba los $100 millones. Al principio, David comenzó a llegar tarde a casa, diciendo que tenía reuniones importantes de trabajo. Yo no era tonta, podía oler el perfume caro en su ropa y notar las manchas de lápiz labial que trataba de ocultar. Una noche, después de otra de sus reuniones, finalmente confronté la situación. ¿Quién es ella, David? ¿De qué hablas? Por favor, no me tomes por tonta. Puedo oler su perfume caro en tu ropa. Se quedó en silencio por un momento, y luego sonrió de una manera que nunca olvidaré. Ya que lo preguntas. Se llama Isabella. Es todo lo que tú nunca serás, elegante, rica, y con verdaderas conexiones en el mundo de los negocios. No una simple mesera jugando a ser inversionista. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero mantuve la compostura. Quiero el divorcio, dije simplemente. Por supuesto que lo quieres. Y te lo daré. Isabella y yo vamos a casarnos tan pronto como sea posible. El proceso de divorcio fue rápido. David estaba tan ansioso por comenzar su nueva vida con Isabella que apenas discutió los términos. Me quedé con mis ahorros e inversiones personales, que él seguía considerando insignificantes. El día que firmamos los papeles del divorcio, David me miró con desprecio. Disfruta trabajando en ese restaurante barato por el resto de tu vida. Mientras tanto, Isabella y yo estaremos construyendo un imperio. Lo que David no sabía era que durante nuestro matrimonio, mis pequeñas inversiones se habían convertido en algo mucho más grande. Había estado comprando acciones de empresas prometedoras en el sector tecnológico, y una de ellas, TechVision Solutions, se había disparado en valor. No solo eso, sino que también había estado siguiendo de cerca una empresa en problemas llamada Global Innovations Corp., que tenía patentes valiosas pero una mala gestión. Con mis ganancias de TechVision, había estado comprando silenciosamente acciones de Global Innovations durante meses. 3 meses después del divorcio, realicé mi movimiento. Con la ayuda de otros inversionistas que había conocido a lo largo de los años, organicé una adquisición hostil de Global Innovations. La junta directiva no tuvo más remedio que aceptar mi oferta, y de repente, me convertí en la propietaria mayoritaria y CEO de una empresa valorada en más de $50 millones. Por supuesto, mantuve todo esto en secreto. Seguí trabajando en el restaurante durante unos meses más, principalmente porque amaba el lugar y a las personas que trabajaban allí. Mientras tanto, contraté a un equipo de ejecutivos experimentados para reestructurar Global Innovations y convertirla en una empresa rentable. El restaurante se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía escapar de las presiones de dirigir una gran corporación. Nadie allí, excepto el dueño, que era como un padre para mí, sabía sobre mi verdadera situación financiera. Un día, mientras estaba en mi oficina en el edificio corporativo de Global Innovations, mi asistente me informó que tenía visitantes inesperados. Señora Elena, hay una pareja que insiste en verla. Dicen que están interesados en comprar la empresa. Y así comenzó la siguiente fase de esta historia, una que cambiaría para siempre la vida de David y su nueva esposa millonaria. Mi asistente entró nuevamente a la oficina. Señora Elena,
El señor David Martínez y su esposa Isabella Montero insisten en verla. Dicen que tienen una propuesta de negocios importante. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero mantuve mi expresión neutral. Después de todo, había esperado este momento durante meses. Hazlos pasar, por favor. Cuando David entró a mi oficina, su expresión cambió de confianza a shock total. Isabella, vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que mi primer auto, se quedó boquiabierta. ¿Elena? ¿Qué haces aquí? Bienvenidos a mi oficina, respondí con una sonrisa profesional. Por favor, tomen asiento. David se recuperó rápidamente de la sorpresa inicial y forzó una sonrisa. Ah, ¿trabajas aquí? Debe ser un buen cambio después del restaurante. ¿Eres secretaria? Isabella soltó una risita desdeñosa. No, David. Soy la CEO y propietaria mayoritaria de Global Innovations. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella fue la primera en hablar. Imposible. Hemos estado investigando esta empresa durante meses. La compró un grupo de inversores anónimos hace 6 meses. Correcto. Yo lideré esa adquisición. David se puso pálido. Pero tú trabajabas en un restaurante. ¿De dónde sacaste el dinero para? ¿Recuerdas mis pequeñas inversiones? Las que decías que eran una pérdida de tiempo. Bueno, resultaron bastante rentables. Isabella se enderezó en su silla, su actitud cambió instantáneamente. Ahora me miraba con un nuevo respeto calculador. Elena, querida, claramente hubo algunos malentendidos en el pasado. Pero estamos aquí por negocios. Queremos comprar Global Innovations. Estamos preparados para hacer una oferta muy generosa. Sacó un sobre de su bolso de diseñador y lo deslizó sobre mi escritorio. Lo abrí y examiné los números. $80 millones, dijo Isabella con confianza. Es un premio considerable sobre el valor actual del mercado. Es una oferta interesante, respondí, cerrando el sobre. Pero me temo que Global Innovations no está en venta. Todo tiene un precio, insistió Isabella. Podemos aumentar la oferta a 100 millones. No es una cuestión de precio, Isabella. Esta empresa tiene un valor más allá del monetario para mí. Hemos desarrollado tecnologías innovadoras que están ayudando a personas reales. No todo se trata de dinero. David se levantó bruscamente de su silla. Esto es ridículo. ¿Estás rechazando $100 millones solo para vengarte de mí? Me reí suavemente. David, no todo gira alrededor tuyo. Esta decisión es puramente comercial. Isabella comenzó a mostrar signos de frustración. Escucha, pequeña mesera con suerte. No sabes con quién te estás metiendo. Mi familia tiene conexiones que podrían hacer tu vida muy difícil. ¿Es eso una amenaza, Isabella? Abrí un cajón de mi escritorio y saqué una carpeta. Porque si vamos a hablar de conexiones y poder, tal vez deberían echar un vistazo a esto. Dentro de la carpeta había documentos detallados sobre las prácticas comerciales cuestionables de la familia Montero, incluyendo evidencia de evasión fiscal y sobornos corporativos. ¿De dónde sacaste eso?, susurró Isabella, su rostro perdiendo todo color. Tengo mis propias conexiones. Y a diferencia de tu familia, Isabella, yo construí mi fortuna de manera legítima, centavo a centavo. David miraba los documentos con horror creciente. Elena, por favor, podemos llegar a un acuerdo. No hay ningún acuerdo que hacer. Les sugiero que salgan de mi oficina ahora. Y Isabella, te recomiendo que le digas a tu familia que reconsideren cualquier plan que puedan tener para hacerme la vida difícil. Isabella se levantó temblando, su anterior confianza completamente destruida. Esto no ha terminado, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Oh, créeme, sí ha terminado, respondí, presionando el botón para llamar a seguridad. Por cierto, David, ¿recuerdas cuando me dijiste que disfrutara trabajando en ese restaurante barato? Bueno, aún voy allí. De hecho, lo compré hace 3 meses. El antiguo dueño se jubiló y me lo vendió. Es un negocio bastante rentable, ¿sabes? Mientras seguridad los escoltaba fuera de mi oficina, pude ver la realización en los ojos de David. No solo había subestimado completamente mi capacidad empresarial,
sino que también había perdido a alguien que realmente entendía el valor del trabajo duro y la integridad. Pero esta no sería la última vez que vería a David e Isabella. Lo que sucedió después cambiaría sus vidas para siempre. Una semana después de la confrontación en mi oficina, recibí una llamada inesperada de la madre de Isabella. Señora Elena, soy Victoria Montero. Necesitamos hablar. Acordamos reunirnos en mi restaurante. Cuando Victoria Montero entró, pude ver de dónde Isabella había heredado su porte elegante. Sin embargo, había algo diferente en ella, una humildad que su hija carecía. Este es un lugar encantador, dijo, mirando alrededor del acogedor restaurante familiar. Ahora entiendo por qué no quisiste venderlo. Gracias. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Montero? Victoria suspiró profundamente. Primero, quiero disculparme por el comportamiento de mi hija. Y segundo, necesito tu ayuda. Resultó que la familia Montero estaba en problemas más serios de lo que yo había imaginado. Sus prácticas comerciales cuestionables habían llamado la atención de las autoridades fiscales, y estaban al borde del colapso financiero. Isabella y su padre siempre fueron demasiado arrogantes, demasiado seguros de su poder, explicó Victoria. Pero tú construiste algo real, algo legítimo. Por favor, ayúdanos a arreglar esto. ¿Por qué debería ayudarlos? Porque a diferencia de mi hija y mi esposo, yo sé reconocer cuando alguien es más inteligente que nosotros. Y porque sé que eres una mejor persona que nosotros. Mientras tanto, David había estado tratando de contactarme. Finalmente, accedí a verlo en el restaurante durante una tarde tranquila. Elena, lo siento, dijo tan pronto como se sentó. Lo siento por todo. Fui un idiota. Sí, lo fuiste. Isabella, ella no es quien pensé que era. Toda su familia, están desesperados. Me mintieron sobre su verdadera situación financiera. Estoy atrapado en un matrimonio con una mujer que solo me usó para intentar salvar su imperio familiar en declive. La ironía es bastante poética, ¿no crees? David asintió miserablemente. ¿Sabes qué es lo peor? Extraño esto. El restaurante, las conversaciones contigo sobre negocios que nunca tomé en serio, la simplicidad de nuestra vida juntos. Lo cambié todo por una ilusión. A veces necesitamos perder algo para valorarlo, respondí. Después de mucha consideración, decidí ayudar a la familia Montero, pero con mis condiciones. Trabajé con Victoria para reestructurar sus empresas, implementar prácticas comerciales éticas y pagar lo que debían en impuestos. No fue fácil, y costó gran parte de su fortuna, pero salvó a la familia de la ruina total y posibles consecuencias legales. Isabella tuvo que aprender a vivir con un estilo de vida más modesto. David, quien finalmente se divorció de ella, comenzó desde cero trabajando como ingeniero en una pequeña empresa. En cuanto a mí, Global Innovation siguió creciendo. El restaurante se convirtió en una cadena exitosa, manteniendo su ambiente familiar pero expandiéndose a múltiples ubicaciones. Contraté al hijo del antiguo dueño para dirigir las operaciones diarias, manteniendo el legado familiar. Un año después, mientras cenaba en el restaurante original, David entró. Se había enterado de que yo estaba allí. «Te ves bien», dijo, notando mi traje de diseñador casual pero elegante. «Tú también te ves bien», respondí. Y era cierto. Había algo diferente en él, una humildad que le sentaba bien. ¿Sabes? Tenías razón sobre las inversiones, dijo con una sonrisa triste. Sobre todo en realidad. Siempre fuiste la inteligente. No se trataba de ser inteligente, David. Se trataba de valorar lo correcto, el trabajo duro, la honestidad, la integridad. Lo sé ahora. ¿Crees que podríamos ser amigos algún día? Tal vez. El tiempo lo dirá. Mientras lo veía salir del restaurante, reflexioné sobre cómo la vida da vueltas. A veces perdemos algo que creemos importante solo para ganar algo mucho más valioso: sabiduría, fuerza y, sobre todo, respeto por nosotros mismos. Isabella ocasionalmente viene al restaurante. Ya no lleva ropa de diseñador ni joyas caras, pero parece más auténtica. A veces nos saludamos con un gesto de cabeza, un reconocimiento silencioso de las lecciones que ambas aprendimos. Victoria y yo nos hemos convertido en socias comerciales ocasionales.
Ella aportó su experiencia en inversiones internacionales a algunos proyectos de Global Innovations, y yo la ayudé a reconstruir el legado de su familia de una manera ética y sostenible. En cuanto a mí, sigo trabajando duro, pero ahora lo hago en mis propios términos. El restaurante sigue siendo mi lugar favorito para pensar, planear y recordar de dónde vengo. Cada vez que alguien me pregunta sobre mi historia, les digo que el éxito no se trata de grandes saltos o golpes de suerte, sino de pequeños pasos constantes en la dirección correcta. Y a veces, cuando veo a nuevos empleados del restaurante contando sus propinas o hablando de sus sueños, sonrío y les digo, sigan invirtiendo en ustedes mismos. Nunca saben cuándo esas pequeñas inversiones se convertirán en algo grande. Al final, mi mayor victoria no fue convertirme en CEO o hacer fortuna. Fue mantener mi integridad y demostrar que el éxito verdadero no tiene que ver con humillar a otros, sino con elevarte a ti mismo y, cuando puedas, ayudar a otros a elevarse también. Gracias por ver mi historia. No olvides suscribirte al canal si te gustó. Nos vemos en el próximo video.